Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Maribel Valle, soy de Iglesia Betel, equipo Betel Occidente 1. Antes de continuar, voy a pedir que inclinen sus rostros. Señor, te damos gracias porque una vez más nos permites aprender de tu palabra. Permite que todo lo que estorbe en nuestro corazón sea quitado para que todo lo que hables a nuestras vidas lo guardemos. En el nombre de Jesús. Amén. Les voy a pedir, hermanos, que me acompañen en sus Biblias en el capítulo del Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 20. Hermanos, si nosotros leemos el tema, habla sobre que Jesús lava los pies a sus discípulos. El día de ahora vamos a aprender sobre un ejemplo a seguir. Si nosotros vemos el contexto que estaba pasando en este momento, vemos que el Señor Jesús realiza una acción que en esa actualidad era visto como un privilegio de lo más servil, un privilegio indigno. ¿Por qué? Recordemos de que antes las personas para trasladarse de un lugar a otro caminaban cierta cantidad de kilómetros. Por ende, los pies llegaban en cierto nivel de suciedad a la vivienda a la cual iban. Entonces el esclavo lo que hacía era que los lavaba. Imagínense, caminaban bajo el sol, polvo, utilizaban sandalias de cuero. Por ende no era un privilegio de lo más digno. Entonces, una vez más, Jesús utiliza esta acción para seguir capacitando a los futuros líderes que iba a dejar cuando él se fuera. Entonces, a continuación aprenderemos 3 aspectos importantes para ejercer un liderazgo de servicio eficiente. El primer aspecto que el Señor nos enseña es que debemos de liderar aún en circunstancias difíciles. En los versículos del 1 al 4, el Señor Jesús nos muestra ejemplos del por qué debemos hacerlo. El primer ejemplo y el más importante es que Jesús, a pesar de que su muerte estaba cerca, a pesar de que ya iba a empezar su proceso de sufrimiento, no dejó de ejercer su liderazgo, pero sobre todo su servicio a los demás. Imagínense, él era un humano igual que nosotros, sentía como nosotros, y a pesar de ello, eso no le impidió seguir sirviendo. El segundo ejemplo que nos da es de que a pesar de que entre los 12 discípulos que estaban ahí presentes, había uno que le iba a traicionar, pero el Señor da una gran lección a través de esto y nos demuestra su amor hacia el pecador. El segundo aspecto importante es que el liderazgo es aún en cosas servibles, en cosas insignificantes para nosotros. En los versículos del 5 al 11 nos presenta Jesús el ejemplo de ello. Primero, que al no encontrar lo que eran sus discípulos, la iniciativa de servir, viene él y se ciñe y empieza a servirles. Esto causó un asombro en sus discípulos, impactó su corazón, porque ¿cómo era posible que el maestro estuviera sirviéndoles y sobre todo lavándoles los pies? Entonces, acá el Señor Jesús nos reta a que debemos ser servidores, que el hecho de ser líder no significa que siempre vamos a estar en las plataformas. Si en Semana Santa, por ejemplo, nos toca servir desde el altar, para Dios sea la gloria. Pero si en Semana Santa nos toca lavar los platos, para Dios sea la gloria. Porque todo privilegio lo debemos de ejercer con eficiencia porque es para el Señor Jesús. Y como tercer aspecto vamos a aprender, hermanos, que el liderazgo es sinónimo de servicio. El Señor era un maestro que era muy dinámico en su enseñanza, su didáctica era diferente, porque él enseñaba con teoría, pero más adelante le enseñaba a los discípulos con práctica. Y en este caso, en este ejemplo que estamos viendo, el Señor utiliza la práctica para capacitar a sus futuros líderes. También, hermanos, tenemos que tener claro que el mayor ejemplo de servicio en la historia ha sido el Señor Jesucristo. Y tenemos que aprender que nuestro amor hacia el Padre se refleja a través de la calidad del servicio que nosotros damos como líderes o futuros líderes. ¿Por qué? Porque depende del amor que le tenemos al Señor, así va a ser la calidad de nuestro servicio. Debemos tener claro que nuestro servicio, nuestro liderazgo ha sido dado por Él y el servicio es hecho para Él y luego para las personas que Dios ha puesto a nuestro cargo. Porque en este capítulo Dios nos recuerda, Jesús nos da el mayor ejemplo, que Él tenía claro a qué había venido a la tierra. Que si Él pudo despojarse de su reino y convertirse en hombre y servir a los demás, ¿por qué razón nosotros no lo debemos de hacer? Una pregunta que te quiero hacer el día de ahora es, ¿por qué consideras indigno a Dios para ejercer tu servicio al 100%? ¿Qué te impide imitar los pasos del Señor Jesucristo y ejercer un liderazgo genuino, un liderazgo humilde, un liderazgo que asombre al corazón del Señor? Así que te reto, es hoy o nunca cuando tú debes de empezar a dar el mayor ejemplo de liderazgo, porque tras de ti vienen pasos siguiéndote para ejercer liderazgos en un futuro. Dios te bendiga.